Clase 1.2. Área del paralelogramo. En el analiza tenemos que Antonio sigue analizando su construcción y ya descubrió que el área del paralelogramo es igual al área del rectángulo, como se muestra. Y vemos aquí la imagen. También esto lo podemos recordar por la clase anterior, donde ya habíamos comprobado nosotros también que efectivamente el área de un paralelogramo es igual al área del rectángulo. Ahora se pregunta, ¿cuál es más alto? ¿Será que el paralelogramo o el rectángulo es más alto? ¿Y cuánto mide el largo del paralelogramo? En otras palabras, la base del paralelogramo. ¿Y será que, cuánto mide el área del rectángulo? ¿Será que son iguales? ¿Son distintos? Eso es lo que tenemos que comprobar y dar solución en esta clase. Entonces tenemos aquí el paralelogramo original que habíamos utilizado en la clase anterior y la construcción que habíamos generado, que era el rectángulo. Ya habíamos visto que efectivamente estas dos figuras, estos dos cuadriláteros, tienen el misma área. Ahora lo que nos piden que demos respuesta es cuál es más alto, el paralelogramo o el rectángulo. Para ello, lo que vamos a hacer es trazar unas líneas auxiliares que pasen justamente por estos lados paralelos del paralelogramo. Es decir, por estos que están en forma horizontal, y ahí vamos a comprobar qué sucede con la altura, el alto o quién es más grande que el otro. Entonces vamos a trazar dos rectas, habíamos mencionado, en este caso, que pase justamente así. Entonces vemos que si trazamos la recta inferior, ambos están comenzando sobre la misma recta, y eso nos va a permitir que la respuesta que demos sea más exacta, porque si por ejemplo nosotros ponemos el rectángulo un poco más arriba de esta línea de referencia, entonces estaríamos haciendo trampa con el rectángulo. En cambio aquí los dos están partiendo desde un mismo punto y así vamos a ver su altura. Vean, es como cuando vamos a comparar la altura entre dos estudiantes. Obviamente a uno no lo vamos a poner encima de una silla y al otro en el piso parados, porque no serían medidas confiables o verdaderas. Ahora vamos a trazar una segunda línea para ver la altura respectiva del paralelogramo. Entonces vemos de que tanto el paralelogramo como el rectángulo están justamente inmersos dentro de estas líneas, y como estas líneas vemos que ni el rectángulo sobrepasa esta línea superior del paralelogramo, ni el paralelogramo la del rectángulo. Entonces vemos aquí que se mantienen la misma distancia, la misma altura. Por lo tanto, ya podemos dar respecto la respuesta de la pregunta del literal A, que nos decía ¿cuál es más alto, el paralelogramo o el rectángulo? Entonces concluimos que ambas figuras o ambos cuadriláteros son igual de altos, o en otras palabras tienen la misma altura. Ahora el literal B dice cuánto mide el largo del paralelogramo y el del rectángulo. Recordemos de que aquí hemos mencionado que estos cuadritos representan 1 cm², y por lo tanto sus lados de estos cuadritos que vemos al final en la cuadrícula representan 1 centímetro. Entonces vamos a trazar unas líneas aquí para ver cuánto tienen de estas bases, o que también en el libro se conoce como largo. Entonces aquí ya trazamos una línea que si la movemos es justamente igual con la base, con el del paralelogramo, y vemos que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadritos. Ahora vamos a hacer lo mismo para el caso del rectángulo. Entonces trazamos un segmento de línea que si lo movemos coincide con la base del rectángulo, y vamos a ver cuántos cuadritos tiene de distancia: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces vemos que tienen la misma medida, ambos tenían 6 centímetros por base o por largo. Entonces
vamos a decir el largo, que en otras palabras sería base del paralelogramo, mide 6 centímetros, al igual que el largo del rectángulo. Entonces de esta forma estamos diciendo que tanto el largo o la base de los paralelogramos como del rectángulo son iguales, y ya habíamos visto que la altura o la anchura de estas dos figuras pues son igualmente iguales. Ambas tienen por altura 4 centímetros y por base o por largo 6 centímetros. Entonces veamos el comprende. Dice, se puede seccionar, es decir, cortar cualquier lado de la figura como base de esta. Por ejemplo, el lado inferior del paralelogramo será la base y la altura es la medida del segmento perpendicular que parte de la base a su lado opuesto. Como vemos acá, la altura no necesariamente va a estar justamente en una esquinita como veíamos en la clase anterior para Marta. Puede estar en cualquier parte de un lado, la condición es que vaya de un lado a su opuesto y que forme 90 grados con la base o con su lado opuesto. Como el paralelogramo y el rectángulo tienen la misma base y altura, ya lo acabamos de comprobar, el área del paralelogramo se calcula de igual forma como el área del rectángulo. Y aquí lo tenemos, área del paralelogramo es igual a base por altura. En otras palabras, no hay necesidad de aprendernos otra fórmula, solamente cuando nos pregunten cuál es el área del paralelogramo, recordemos cómo se encuentra el área de un rectángulo y es la misma que vamos a aplicar para el paralelogramo. Aquí está. Entonces, en el caso del resuelve nos pide que calculemos el área de los siguientes paralelogramos. Entonces vemos acá que no nos dicen cuánto mide su base y cuánto mide su altura. Entonces eso nos corresponde a nosotros. Por ejemplo, en el caso del literal A vemos de que un cuadrito representa 1 centímetro. Aquí lo tenemos. En cambio, para el literal C un cuadrito representa 1 metro, así como el literal D. Hay que tener mucho cuidado y fijarnos en eso. Entonces, vamos a ver cuántos cuadritos cubre la base de este paralelogramo. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces la base de este paralelogramo mide 5. Luego podríamos trazar una línea con una escuadra o que forme 90 grados con una regla que vaya desde este lado hasta su opuesto, que sería la base. Por ejemplo, si la trazáramos aquí recto, veríamos que la altura también, en otras palabras, podemos calcular como el alto, es decir, los cuadritos que cubre el paralelogramo de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, y vemos que en este caso son 1, 2, 3, 4. Entonces la altura de este paralelogramo mide 4 y la base ya habíamos dicho que medía 5 centímetros. Con esos datos sustituimos en la fórmula que área de paralelogramo es base por altura, es decir, multiplicamos 5 por 4 y eso nos va a dar que el área de este paralelogramo del literal A es de 20 centímetros cuadrados. Entonces el trabajo para ustedes sería encontrar el área de los siguientes paralelogramos, el paralelogramo B y C, y además recomiendo que se trabaje el ejercicio número 2. En este caso no nos dan dibujo, pero nos dan los datos, que es lo único que necesitamos para encontrar el área de un paralelogramo, que es que la base mide 8 metros y la altura mide 3 metros.